Encantada de recibir con nosotros al politólogo Nelson Guzmán Diplán. Bienvenido, Nelson. Gracias. Es un placer muy grato para mí estar con ustedes. La verdad que a mí me encanta cada vez que usted viene porque tenemos temas de mucha actualidad en los que usted nos arroja bastante luz. Hoy, por ejemplo, celebramos el país el 100 aniversario de la Junta Central Electoral y tenemos de paso en el territorio nacional pues a la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, una visita que también está cargada de muchísimo contenido. Yo sé que esas son cosas de las que vamos a conversar ampliamente. Empecemos con estos 100 años, este siglo de operaciones de la Junta Central Electoral. Su valoración. Mira, la Junta Central Electoral ha sido tal vez la institución más estable en el último siglo. Si bien nosotros estamos dentro del círculo de los países democráticos, no debemos dejar de lado de que la democracia capitalista, la democracia representativa, dicho sea de paso, la única que existe en el mundo, ha sido liderada básicamente por los Estados Unidos. Y nuestro sistema democrático, aún nuestro sistema institucional en términos de la Constitución, de lo que es la Constitución del año 1944, el 6 de noviembre del 44, es una constitución que tiene una influencia muy fuerte del tipo de institución norteamericana. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los estados tienen 2 senadores, la República Dominicana tiene 2 senadores mínimo por provincia, así 12 provincias te producen 24 diputados y después dos diputados por provincia. 2 diputados por provincia y después la proporcionalidad poblacional te mete en un cociente general que distribuye los 178 diputados. 190 diputados tenemos ya. Pero son solamente 178 diputados nacionales, los 190 por demarcaciones geográficas. Ah, bueno, claro. Porque hay 5 diputados por acumulación de votos a nivel nacional, que entonces 78 y 5 serían 83, y hay 7 por las circunscripciones de los pueblos del exterior. Del exterior. Entonces, yo creo que la Junta Central Electoral ha cumplido un papel fundamental y básico, es un órgano constitucional que la Constitución le prevé tener capacidad jurídica, administrativa, financiera, reglamentaria y presupuestaria de manera autónoma. Y eso hace pero su misión fundamental es organizar y dirigir las asambleas electorales. Entonces, en ese papel podríamos decir que es el órgano que administra el sistema democrático, aunque la democracia descansa y fluye básicamente a través de los partidos políticos, que son los que tienen el compromiso de proveer a la ciudadanía de representantes. Bueno, amén de la responsabilidad que tenga cada partido, ¿no? Y el sistema democrático en general, hay algunos, digamos, episodios que ha tenido la Junta, sobre todo previo al 2000. Yo particularmente considero que los últimos 20 años han sido de relativa estabilidad, pero, por ejemplo, para venir a lo más reciente, cuando se eligió la Junta Central Electoral del 98-2002, que se manifestó la inconformidad del PLD con la selección que hizo el Senado por considerar que la mayoría eran adeptos del PRD. Hay que recordar que en ese momento, buscando una solución, se creó una comisión de seguimiento y se asignaron una serie de asesores informáticos y la matrícula fue ampliada de 5 a 7 miembros para esa administración 98-2002. Sí, mira, ya esos son los actores políticos. O sea, el sistema democrático se soporta en la institucionalidad y la institucionalidad son las normas. Las reglas te dicen a ti cómo tienes que hacer las cosas. Tenemos que entender que el poder es político. El poder es esencialmente político y quienes hacen las reglas, quienes hacen las leyes son los políticos, no son los abogados. Entonces, los políticos hacen las reglas, se hacen que son las leyes y las leyes son el pacto mediante el cual se acuerda de una manera u otra cómo la sociedad se va a regir, así como tenemos un acuerdo macro que es la Constitución, que podríamos decir que es el acuerdo mediante el cual las personas e instituciones deciden la norma de convivencia general. Entonces esa norma de convivencia general tiene leyes específicas sobre temas determinados
y la clase política tiene que manejarse para que la democracia exista de manera plena, de una manera equilibrada, representando la democracia interna de las instituciones y del país, de suerte que un solo grupo no tenga el control de todo, porque entonces podríamos vivir de control en control. Hoy tú controlas todo, tienes todo a tu manera, y yo controlo mañana y digo que todo lo que tú hiciste no sirve. Eso y haría que el sistema democrático no funcionara. Por consiguiente, hay un sistema que debe ser más o menos proporcional en términos de representatividad, y así la ley lo prevé, de suerte que las minorías, los gobernantes y los gobernados, todos tengan alguna proporción o alguna posibilidad de sentirse representados, y entonces la sociedad puede caminar en armonía y la democracia puede prosperar. A ver, las llamadas crisis electorales, digamos, por la elección de los presidentes, de los mandatarios aquí en el país, ¿no pudieran ser consideradas entonces, digamos, crisis propiamente de la Junta Central Electoral? Y les cito dos casos. En el 90, en las elecciones, digamos, que se dieron cuestionamientos por parte del PLD y de su candidato Juan Bosch, que alegó un fraude en su perjuicio. Hablamos de un proceso que, como usted ha dicho, dentro de las responsabilidades está las asambleas de elecciones de la Junta. Ese cuestionamiento y esa, digamos, inseguridad con el proceso que tuvo el PLD en el 90 o en el 94, cuando terminó electo Joaquín Balaguer, que se recortó el periodo, también por la inconformidad del PRD en ese enfrentamiento que tuvo Balaguer con José Francisco Peña Gómez, el llamado Pacto de la Democracia, cuando el periodo se recortó de 4 a 2 años. Esas crisis electorales, ¿no pudiéramos llamarla propiamente crisis que son o se gestan en la Junta Central Electoral? No. Ahí podemos defender que la Junta Central Electoral no ha generado esa crisis. Esa crisis la ha generado la clase política, porque hay que entender que la Junta Central Electoral es una extensión de poder del Senado. De los 9 extrapoderes que define el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral es el único que lo que tiene es una delegación de poder. Porque si tú buscas la Cámara de Cuentas, se origina su nombramiento en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado para elegir de las ternas que la Cámara de Diputados le envió, y los demás extrapoderes, igual pasa con el Defensor del Pueblo. Los otros extrapoderes vienen del Consejo de la Magistratura, y en el Consejo de la Magistratura están los 3 poderes representados. Ahora, en el caso de la Junta Central Electoral, es el Senado exclusivamente quien tiene la capacidad de elegir a quiénes van a ser los miembros de la Junta Central Electoral. Y eso se ha estado haciendo con la mayor transparencia posible. Ahora, ¿qué resulta? Hasta la aplicación de la ley tiene que ver mucho con la correlación de fuerza política. Si la correlación de fuerza política... Hasta la aplicación de la ley depende de eso. Sí, tiene que ver con la correlación de la fuerza política. Bueno, uno lo sabe en la práctica, pero escucharlo a usted diciéndolo de verdad que es hasta medio, wow, como que, ¿verdad? No, pero eso no es una cosa que asusta ni que tiene que espantar, porque, por ejemplo, en este momento determinado se están haciendo cuestionamientos a determinados sectores políticos en términos jurídicos. Vamos a hablar Entonces, de eso más adelante. Nadie tiene por qué registrarse su propio bolsillo. Tú siempre registras el bolsillo ajeno. Ahora, lo que tenemos que estar claro es que la ley debe ser justa, de que tiene que tener un debido proceso, de que deben respetarse los derechos humanos, pero definitivamente no estuviera Estados Unidos en la crisis que está metida si Trump fuera presidente, porque si Trump fuera el presidente no lo iban a estar registrando. A él lo están registrando después de ser presidente, y lo están registrando por hechos que ocurrieron incluso 15 y 17, 20 años antes de este momento, lo que quiere decir que la correlación de poder tiene que ver con la aplicación de la ley también. Lo que tiene que hacerse es aplicarse de manera justa y de manera equilibrada, pero definitivamente la voluntad política puede llevar a voluntad jurídica y puede llevar a que se hagan cosas. En este momento nosotros estamos viviendo donde se está esculcando el gobierno anterior, se está esculcando los funcionarios, donde hay unos temas clave que tienen que ver con la transparencia, el manejo político, la corrupción. Incluso te voy a decir algo, ese tema no se maneja de manera local, eso no es verdad, esa no es una iniciativa del gobierno, esa es una iniciativa que el gobierno tiene que apoyarla porque tiene la presión internacional, pero nosotros vivimos el tema de la corrupción y el tema de la transparencia y el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque la democracia hay que defenderla, y la democracia no se puede defender con corrupción, no se puede defender con financiamientos
ilícitos y excesivos, porque entonces no es democracia cuando solamente el dinero puede definir quién va a ser tiene posibilidad de ser electo. Claro. Entonces, Estados Unidos principalmente dentro de su agenda hay que ver los puntos que desequilibran en cuanto al sistema democrático, y como líder del sistema democrático representativo también tiene sus requisitos, porque yo no puedo permitir que tú seas mi principal socio y que tú me vendas cuando tú produces dinero, cuando tú produces reglas, producto de fraude y producto de corrupción. Entonces yo tengo que producir por la ley y tú produces con corrupción y me vende. ¿A quién yo le doy los beneficios? Solamente en Zona Franca de República Dominicana recibe $3.000 millones de Estados Unidos de fabricación de equipos médicos en Estados Unidos, para Estados Unidos. Lo que quiere decir que ellos también quieren poner, presionar porque las reglas sean claras, porque haya seguridad jurídica, pero además de eso, porque quienes se ganen el dinero no sean gente que lo hayan obtenido de manera ilícita. El llamado lawfare o politización de la justicia que argumenta particularmente el PLD. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? No, es que aquí no hay ninguna politización de justicia. Aquí se está haciendo justicia con políticos, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, porque aquí no se está persiguiendo a nadie ideológicamente porque piense o porque sienta de tal manera. El asunto es que las cosas deben corregirse y enderezarse. Y ha habido confesiones las mayores. Todo el mundo está devolviendo dinero que cobró. Personas de los 20. Y que utilizaron ese dinero para campaña. Es que viene la campaña política. Tú ves que incluso el propio órgano y la propia propuesta que había originalmente de unas garras que necesitaba la ley, aquí no hay que sobrelegislar. Aquí lo que hay que aplicar las leyes que hay. Con la ley de lavado de activos, el que gastó dinero de más, no es que hay que amenazarlo con nada, lo que hay que hacer es aplicarle eso, aplicar la ley de lavado de activos, porque tú no puedes vivir, al fin y al cabo, es dinero público el que se está consumiendo cuando se coge el dinero y se invierte para elegir personas. Y si no es ese dinero, lo va a tener que pagar cada dominicano en su bolsillo, porque todo el dinero deficitario lo paga el pueblo dominicano, lo que quiere decir que los partidos tienen que ser muy cuidadosos en defender las personas. Lo que hay que defender son a los propios partidos, fortalecerlos, fortalecer el liderazgo y fortalecer el sistema, que así es que se fortalece el sistema democrático. Hace un poco tú me hacías la pregunta si ese problema tenía que ver directamente con la Junta Central Electoral. Y yo te decía que la Junta Central Electoral es el órgano más estable en los últimos 100 años. Si bien la Junta Central Electoral nació el 12 de abril del año 1923 y ahora cumplió 100 años. En marzo del 24 hizo las primeras elecciones. De ahí en adelante, hasta el 30 que Trujillo sube, todo el proceso fue relativamente tranquilo porque no había candidato opositor. Las primeras elecciones libres de todo ese proceso vienen, y sin intervención extranjera, vienen cuando se elige a Juan Bosch. Luego a Bosch le dan un golpe de Estado, 63. Viene en el 66 las elecciones con la Constitución del 66. Y esa Constitución se mantiene hasta el 94, cuando vino esa crisis de legitimidad en las elecciones. Quiere decir que los problemas que ha habido en el sistema electoral no son de la Junta, son de la clase política que ha querido perpetuarse en determinadas situaciones y ha ejercido presiones y acciones que pueden alterar los procesos, pero no podemos decir que ha sido un problema de la institucionalidad de la Junta y del sistema administrativo. Por último, Nelson, la visita justo en este momento en el país de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman. Y en medio de toda la situación, en noviembre pasado, una notificación a los estadounidenses para que tengan cuidado con los operativos migratorios aquí en el país, la nota que mandó el canciller al secretario de Estado de los Estados Unidos sobre este tema, esta coyuntura que se da y esta visita de la subsecretaria. Mira, ella trae tres temas claves, que son democracia, prosperidad y seguridad. Ese es el argumento del tema que viene. Tuvimos una visita hace poco, están desfilando por aquí, porque Estados Unidos tiene una serie de temas que quiere que se cumplan porque son nuestro principal socio comercial. Y al ser nuestro principal socio comercial, ellos quieren garantizar que aquí
El sistema produce en democracia y en igualdad de oportunidades. ¿Eso qué significa? Para que la gente lo entienda mejor. Bueno, eso significa que nosotros en República Dominicana tenemos el problema básico, el problema, como ellos le llaman, de los extranjeros. Pero cuando hablamos de los extranjeros, sabemos que la mayoría de los extranjeros son los haitianos. Nosotros tenemos una línea definida y estamos claros y unificados con relación a los haitianos, porque hay un tema de juicio y de prejuicio en función de que República Dominicana se independizó de Haití y los haitianos consideran que esto es de ellos, que esto es una república, que esto es una provincia rebelde. Entonces, eso lo tenemos nosotros entre manos y eso hace que nosotros seamos muy reactivos. Ahora, y que también tenemos la situación de que Haití tiene una situación de ingobernabilidad, de un Estado fallido y que nosotros no podemos con tanto haitianos como dominicanos, porque si a tu casa llegan, hay 5 camas y llegan 10 personas, tú no tienes cómo hacerla que duerman. Ahora, hay una situación de justicia y de derechos humanos que nosotros tenemos que reflexionar y eso tiene que ver con el terreno laboral, con los haitianos. Aquí, por ejemplo, la caña, la construcción, el turismo, los trabajadores domésticos y la agricultura. Son 5 renglones que los Estados Unidos quieren que el que trabaja en ese renglón tenga una garantía jurídica en términos de bajo qué condición trabaja, claro. Porque si no, si tú produces mercancía mediante un régimen de explotación, si tú produces caña en un régimen de explotación donde quienes trabajan en la caña ni tienen seguridad social, ni ganan suficiente dinero para cubrir sus necesidades, no tienen salud. Entonces, además de eso, como no son legales, tú lo puedes despachar y no darle sus prestaciones. Entonces tú estás produciendo a un costo ínfimo frente a la competencia mundial, claro, y yo te estoy cobrando, claro, estoy legalizando tus capitales. Si tú me tienes la trabajadora doméstica y no me le das ningún tipo de garantía de nada y tú la botas sin ningún tipo de garantía, si tú tienes en el sector turismo, que por ejemplo, que ellos trabajan y son bien pagos relativamente, entonces, o en la construcción, vamos a llevarlo a un sistema de regulación. Mira, ahora mismo se da la vuelta que se dio por México los dominicanos. Pero los dominicanos que entraron a Estados Unidos le dieron temporalmente, claro, una legalización para sus actividades. Si en 18 meses no resuelven ese problema, pues lo sacan. El asunto es que tú tienes que regular a los trabajadores temporeros de alguna manera. No es que... Y eso son fallas del Estado. Si el Estado no lo puede... Falla del Estado. Tú no puedes valerte de tu propia falta para tú hacerle daño a los demás.